Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por acompañarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Las últimas 7 semanas estuvimos tratando el tema ¿por qué necesitamos la Biblia? La segunda unidad estaremos hablando acerca de Cristo en la revelación. Esta unidad cubre porciones seleccionadas del libro de Apocalipsis y enfatiza también el lugar de Cristo en él mismo. Este es un título y estudio apropiado, ya que el libro de Apocalipsis se enfoca no solo en eventos del futuro, sino que destaca y se centra en la persona y el trabajo de Jesucristo. Hoy, en la lección 8, titulada El Cristo glorificado, Carlos Betancourt estará enseñando la palabra de Dios en estos momentos. Y antes de hacerlo, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de permitirnos aprender tu palabra. Te pedimos que ella sea la que nos instruya y nos dirija. Todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios le ministre en esta noche. Y con ustedes, Carlos Betancourt. Dios le bendiga en esta noche. Le habla su hermano en Cristo, reverendo Carlos Betancourt, padre, y en nombre de la Iglesia de Dios, Puerta del Cielo, en Lakewood, Florida. El tema de esta noche es el Cristo glorificado. En estas próximas lecciones vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y los eventos del porvenir. Te invitamos a que estudies con nosotros la palabra de Dios para que puedas conocer más a fondo qué sucederá con la iglesia en el fin de los tiempos y qué sucederá con aquellos que no le sirven a Dios. Es bueno señalar que este estudio del libro de Apocalipsis es algo que muchos cristianos, incluso cristianos maduros y de una buena preparación del estudio de la palabra, aún así le tienen gran respeto a la interpretación y la enseñanza de este libro, porque, como todo cristiano sabe, es un libro para el futuro y solamente confiamos en la guianza del Espíritu Santo del Señor y para entender lo más exactamente posible las enseñanzas profundas que hay en este libro del Apocalipsis. Nosotros, con la ayuda del Señor, en esta noche esperamos que podamos darle una ayuda a todos aquellos que puedan estar escuchando. Yo voy a orar para que el Señor nos dirija en esta noche. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que nos ayude, que nos dirija con tu Santo Espíritu. De nosotros mismos, Señor, solo podemos adorarte, servirte, pero sabemos que tu palabra es profunda, porque tu palabra que sale de tu boca, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu, le es bastante difícil al hombre entenderla, pero tú en tu amor infinito nos has dado entendimiento para que podamos, Señor amado, conocer estas profundidades que hay en tu palabra escrita, sobre todo en este libro que es el cierre de tu palabra, de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. El título de este estudio en esta noche es el Cristo glorificado. En estas próximas lecciones vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y los eventos del porvenir. Te invitamos a que estudies con nosotros la palabra de Dios para que puedas conocer más a fondo qué sucederá con la iglesia en el fin de los tiempos y qué sucederá
con aquellos que no le sirven a Dios. Como siervo de Dios, de algunos años que Dios me ha permitido servirle, le puedo aconsejar a aquellos que tal vez no han hecho un pacto para salvación con el Señor, que den un paso de fe. Permite el Señor que en esta noche muchos de los que pudieran estar mirando y escuchando la palabra del Señor, si no han conocido al Señor, den un paso de fe y le digan al Señor que desean que Él los salve en esta noche mediante el estudio de la palabra. El libro de Apocalipsis es el cierre de la escritura del Señor, de la Biblia, y como hemos dicho anteriormente, no es fácil, pero sin embargo, con la ayuda del Señor, es un libro hermoso, es una escritura hermosa y está llena de sabiduría para todos aquellos que aman al Señor y aquellos que desearían también ser parte de la iglesia del Señor. La lectura bíblica principal se encuentra precisamente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. La lectura principal se encuentra en Apocalipsis 1, 18 al 20, aunque estaremos mencionando otros pasajes bíblicos a través de la clase. Número 1, trasfondo histórico y el mensajero. ¿Quién era? Hijo de Zebedeo, era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, escritor del Evangelio de Juan y las 3 cartas juaninas, además del Apocalipsis. Ese es el autor de este libro llamado Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. De acuerdo al historiador cristiano Eusebio, en el año 95 después de Cristo, Juan fue enviado a la isla de Patmos, en el mar Egeo, por el emperador romano Domiciano, y fue detenido allí por unos 18 meses. Esta isla es relativamente pequeña, aproximadamente 6 millas de ancho por 15 de largo. Era rocosa y durante el siglo I se encontraba desierta. Era donde Roma enviaba a los prisioneros que, debido a la naturaleza de sus crímenes, no debían escapar. La Biblia, en el versículo 9 de Apocalipsis, sin embargo, nos dice la razón real por la cual Juan estaba en esta isla, por causa del testimonio de Cristo. El libro, vamos a ver el libro, Apocalipsis o Revelación, utiliza varios géneros encontrados en la literatura bíblica como la carta, la profecía y el apocalíptico. La lectura apocalíptica existió entre los años 200 a.C. a 100 después de Cristo. Este fue un género literario utilizado principalmente por escritores judíos y cristianos. La literatura apocalíptica describe los eventos que tendrán lugar antes del fin de este mundo actual, que incluye el tiempo presente y el comienzo del reino de Dios en su plenitud. La literatura apocalíptica es difícil de interpretar debido a su naturaleza cargada de
de símbolos. ¿Para quién fue escrito? Para la iglesia en general. Este libro es para que la iglesia sepa unas cosas que Dios le interesa que el hombre y la mujer que le sirven, o sea, los miembros de la iglesia, sepamos unas cosas que van a suceder sin falta. La gloria de Jesucristo, la semejanza de Cristo. A Juan le fue encomendado escribir su visión sobre la revelación de Jesucristo. Esto está en el versículo 19. En una acción simbólica, el personaje que estaba al lado de Juan puso su mano derecha sobre Juan para impartirle fortaleza, poder y entregarle su comisión, el Apocalipsis. La magnitud de la gloria y la presencia de Dios despojaron a Juan de toda su fuerza. Hay unos ejemplos que sucedió lo mismo ante la presencia del Señor, como Josué 5:14 y Ezequiel 1:28, cuando el Señor tuvo un encuentro con estos siervos en el pasado, en el Antiguo Testamento. Ahí escuchó la voz diciéndole las palabras que tantas veces habían salido de los labios de Jesús, diciéndole: no temas. Mateo 19:26 al 31. Juan vio parado en medio de la iglesia a uno semejante al Hijo del Hombre. Capítulo 1, verso 3. Nos recuerda dos cosas. En primer lugar, que la iglesia es lo que es por la presencia de Jesucristo. Él debe ser el centro de todo lo que somos y hacemos. En segundo lugar, Daniel 7:13 al 14 está a punto de cumplirse. Jesús, quien en la Escritura, en algunas ocasiones en la Escritura se refiere como al Hijo del Hombre, Mateo 16:13, está sometiendo a todos los reinos y recibiendo el dominio que le fue prometido. En el versos 13 al 16, Juan señala los aspectos del ministerio de Jesús. En primer lugar, las vestiduras largas son asociadas con el sacerdocio, una conexión antiguo testamentaria en Éxodo 28 al 4 y con la realeza. 2. Las vestiduras estaban atadas con un cinto de oro. El cinto cumplía con 3 propósitos. 1. Mantener sujetas las vestiduras mientras se realizaba una labor. 2. Protegía durante la batalla. Incluía un bolsillo para guardar el dinero. Nos recuerda la dignidad, honor, provisión y protección de Cristo. 3. La blancura de sus cabellos representa su pureza y la sabiduría que viene con la edad. 4. Sus ojos penetran hasta la raíz del asunto en santo juicio. Los pies, semejantes al bronce pulido, irradian su gloria. Continuamos y queremos señalar, a modo de una explicación corta y sencilla, de que el primer día de la semana, el domingo, que es el día, ¿verdad?, de la resurrección del Señor, según la historia, Juan estaba en esta isla que hemos descrito y en un momento dado sintió un ruido como de una trompeta, dice la Escritura en ese libro, como si fueran unas cataratas. En esa forma era la voz que lo oyó. Y cuando él se vira, él estaba así en el espíritu, dice la palabra del Señor, y se vira para ver que la persona que le estaba hablando, vio esta visión. Vio la visión de
una persona a la cual empieza a describirla, que estaba como envuelta en una llama y estaba con unas vestiduras blancas, unas vestiduras, describe el cabello, describe los ojos, describe los pies, describe la figura completa, que da a entender, no cabe la menor duda, que era el Hijo de Dios, que era Jesucristo, porque tenemos que entender que Juan había tenido el privilegio, la gran bendición de que Juan lo había acompañado mientras el Señor estaba sobre la tierra. Antes del Señor haberse ido, Juan tuvo el privilegio incluso de cenar con él en la última cena, según registra la Escritura, y Juan es el apóstol que se recostó del pecho del Señor en un momento dado. Por eso es que él dice en una de las Escrituras, que lo que él palpó, lo que él tocó, lo que él vio y todo. Y en esto tenemos que ver que al él ver esta gran visión, él recuerda que no cabe la menor duda que era el Hijo de Dios, que había partido, se había ido, pero que aparentemente se le está presentando en esta ocasión para darle un mensaje para las 7 iglesias que estaban establecidas en la tierra llamada para ese entonces el Asia Menor, que eran 7 congregaciones que se habían fundado allí, probablemente por el apostolado de él, o que tal vez, como la misma palabra nos enseña, una de ellas por lo menos, la de Éfeso, se sabe que el apóstol Pablo fue el fundador. Las vestiduras de él, como decíamos ahorita, las vestiduras estaban atadas con un cinto de oro, las vestiduras de este personaje. El cinto cumplía con 3 propósitos: mantener sujetas las vestiduras mientras se realizaba una labor; 2, protegía durante la batalla. Para aquellos tiempos incluía un bolsillo para guardar el dinero. Nos recuerda la dignidad, honor, provisión y protección de Cristo. Y la blancura de sus cabellos representa su pureza y la sabiduría que viene con la edad. Todo esto es la descripción de aquel personaje que Juan vio, aunque se da a entender que cuando la naturaleza humana tiene la bendición, tiene la oportunidad maravillosa de ver al Señor, uno se desmaya. El hombre no está preparado humanamente para estar frente al Creador, y esto fue lo que le sucedió a Juan. Lo mismo que dice la Escritura que le sucedió a Josué y que le sucedió a Moisés y le sucedió a tantos hombres, según el Antiguo Testamento, cuando tuvieron frente a la presencia poderosa del Señor. Sus ojos, dice, que penetraban hasta la raíz de más adentro en su corazón, en santo juicio. Los pies eran semejantes al bronce pulido. Es una descripción de esta figura que ve Juan, que irradiaban su gloria. Su voz es majestuosa, dice él, poderosa y con autoridad. Es la voz de esta figura que se le apareció y que le habló a Juan estando en esa pequeña isla. Dice que de su boca salía la espada, como una espada del Señor, que es la palabra de Dios, podemos interpretar así, y que al mismo tiempo discierne y sana. La palabra del Señor, el propósito es que llega a lo más profundo del corazón de aquellos que la estudiamos, de aquellos que la seguimos, y es también para la salud nuestra, espiritual y física. Según Hebreos 16 y 4, finalmente, su apariencia externa, como el sol cuando resplandece, era así, la apariencia era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. No solo refleja su gloria, sino también su autoridad sobre toda la creación. Estas vestiduras de este personaje significan todas estas cosas, podemos entender. Él tenía en la mano, entonces Juan ve que este personaje ya descrito tenía en las manos 7 candeleros, dice de oro, ¿verdad? Color oro.
Al escuchar la voz, Juan se dio vuelta al ver quién estaba hablando y vio que este personaje tenía estos 7 candeleros en su mano. Sin embargo, la primera observación de Juan fue por los 7 candeleros, o sea, 7 lámparas de oro. Según el versículo 12, en aquel entonces no existían las velas como las conocemos en esta actualidad. Estas lámparas nos recuerdan el capítulo 4 de Zacarías, donde también se menciona una visión así. Más adelante se nos dice que representan a la iglesia, que estas lámparas o candeleros representaban las 7 iglesias del Asia que hemos mencionado. Como un recordatorio que debe de ser la luz de Dios. Estos candeleros representan que la iglesia debe de alumbrar con el poder del Señor a este mundo que está en tinieblas. Que alumbre este mundo en tinieblas. Una congregación carece de razón para existir si su luz no resplandece. Según Apocalipsis 2:5. También vio Juan en su mano, en la mano de este personaje, unas estrellas en cada una de sus manos. En su mano sostiene, y según la interpretación de muchos exegetas bíblicos, puede ser que estas estrellas signifiquen varias cosas. Podría ser los pastores de las 7 iglesias, podrían ser siervos o ángeles, los ángeles de cada una de estas iglesias, que cumplen con su voluntad y la obra del Señor. Según Apocalipsis 1:16, esto pudiese significar que las iglesias tienen ángeles asignados, cosa que la Biblia sostiene, que según el Salmo 34:7 y el 91:11. Sin embargo, ángel significa mensajero, por lo que también pudiera interpretarse como una referencia a los pastores de las congregaciones. Por eso es que en muchas ocasiones a los pastores se les llama el ángel de la iglesia también, acá, la iglesia de este tiempo. Según Mateo 11:10, permita al Señor que todas las iglesias estén rodeadas por huestes celestiales y que nuestros pastores estén asegurados en la diestra de Jesucristo. La autoridad de Cristo y sus doctrinas. Vamos a pasar a esta parte ahora que le hemos titulado así. El que era, el que es y será. La eternidad de esto simboliza o representa la eternidad de Jesús. El alma del hombre es inmortal, pero Dios es eterno, no tiene principio ni fin, según Juan 1:1. El Evangelio de Juan 1:1. 2. El que tiene las llaves de la muerte y el Hades, o sea, el infierno, quiere decir Hades en griego, y también conocido como el Seol. Era evidente que aquel quien hablaba, este personaje que hablaba con Juan, es evidente que era aquel que había conquistado la muerte. Jesús no fue el primero en resucitar, debemos señalar. En la Biblia nos enseña y nos dice que 7 personas habían resucitado antes. Pero Jesús era el único que permanecía con vida y que vivirá por la eternidad. Él hizo como una exhibición pública de la muerte, los principados y de los poderes. Colosenses 2:15. Por lo tanto, es él que únicamente posee las llaves del infierno y de la muerte. Jesús, como Dios y libertador de la muerte, tiene el poder para poseer las llaves. Las llaves de la vida y de la muerte. Veamos los siguientes pasajes bíblicos
con respecto a la realidad del infierno y la resurrección de los muertos. Efesios 4, 8 al 11. Subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que después que el Señor derrotó al diablo, derrotó a los demonios, las malicias y todo en la cruz, que ganó y nos dio la victoria de la vida sobre la muerte, no se quedó ahí. En esos 3 días que señala la Escritura que él estuvo en la tumba, él estuvo, según dice la Escritura, bajó a lo más profundo del Seol, allá del infierno, y allá le arrebató las llaves al enemigo y subió y llevó esa parte que se llamaba el paraíso, donde estaban los justos esperando, la llevó arriba. Eso lo dice la Escritura y nosotros lo creemos porque la palabra de Dios es infalible. Según el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, dice también esto, cautivaste la cautividad, la muerte y el infierno, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. En 1 de Pedro 3, 18 al 19, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto quiere decir, queridos hermanos, querida iglesia, que la muerte de Jesucristo no solamente es para los que estamos ahora sobre la tierra. El Evangelio de Jesucristo nos enseña, la palabra del Señor nos enseña, que desde Adán hasta Cristo, todos los que habían muerto anteriormente tienen la misma oportunidad que todos los que nacieron desde Jesucristo hasta este día. La raza humana, nadie puede decir que no se le ha dado la oportunidad. Jesucristo vino para morir por la raza humana desde el primero que fue hecho por las manos de Dios, que es Adán y Eva, hasta el último que nazca sobre esta tierra va a tener esa oportunidad de poder conocer al Señor, aceptar al Señor para ser salvo. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los fallecidos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aparentemente, para ese tiempo, la iglesia de los tesalonicenses y muchas otras iglesias tenían ese temor, esa preocupación de qué iba a suceder con los que habían partido, o los santos que habían partido. Por eso es que entonces el Señor se ocupa de dar esta explicación, que tampoco queremos que ignoren acerca de los fallecidos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que fallecieron en él, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que fallecieron, por lo que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, que también la palabra del Señor nos enseña todo esto, nos enseña que para la gente que muere en Cristo, habiendo aceptado a Cristo como su exclusivo Salvador, también la bendición cuando el Señor regrese a levantar su iglesia es para ellos primeramente. Primeramente nos enseña la iglesia, nos enseña incluso en varios libros de la Biblia
que primero es la resurrección de los muertos y después nosotros, como dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados y llevados allá junto con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 12 al 16. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 18. Entonces también los que fallecieron en Cristo perecieron. Verso 20. Mas ahora, eso lo dice, pero entonces nos aclara la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, esa es la base del Evangelio. Mire, si fuéramos a señalar, si se nos pidiera que dijéramos en una breve frase, explicar todo esto de la salvación, no cabe duda que con esto se explica. Que si Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que resucitaron en Él. Son los que resucitan, esas son las primicias, los que ya se fueron con Él, porque cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, o sea, los primeros, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a estar allá todos juntos. El alfa y la omega. Alfa, ustedes saben que en el abecedario griego, como decimos nosotros, del A a la Z acá en el nuestro, alfa y la omega, se refiere a la primera y última letra del alfabeto griego, como en el nuestro son las A y la Z. Esto declara la eternidad de Cristo. En otras palabras, todo comienza y termina con Él. Él es todopoderoso, tiene todo poder y gobierno sobre todas las cosas. Dios está con su pueblo. Terminé. Al estudiar el libro de Apocalipsis, debemos enfocarnos en Cristo. Cristo es el centro de toda esa profecía. Él es quien revela la razón de ser de este libro como el Hijo del Hombre. Es capaz de identificarse con nuestras tentaciones, temores y preocupaciones. Como el Hijo de Dios que ha recibido gloria, honra y poder, puede protegernos y librarnos en los tiempos más malos. En otras palabras, hermanos, que con Cristo todo y sin Cristo nada. Que nosotros los que le servimos al Señor tenemos que estar claros en esto. Que no importa las pruebas, no importa las situaciones, no importa por lo que podamos estar pasando, lo hayamos pasado. Siempre tenemos que venir a los pies del Señor para contarle todos nuestros asuntos, contarle toda nuestra vida, para que Él entonces pueda cumplir la salvación en nosotros. Él todavía está en medio de la iglesia. ¿Celebra la iglesia su presencia o simplemente la da por sentado? No, no se puede dar por sentado, sino que debemos buscar esa glorificación en medio de la iglesia. ¿Qué significa tener sentido de la presencia viva de Cristo en la congregación? Su presencia da fortaleza al cristiano, entusiasmo a la iglesia y esperanza al creyente. Como un cristiano puede resistir al diablo, existen dos posibles errores. Dos posibles errores que pueden cometerse. Escuche esto. Sobreestimar el poder de Satanás o subestimarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no cabe la menor duda que Satanás tiene unos poderes, porque él era un ángel de luz y fue castigado por el Señor y echado del cielo. Pero tiene unos poderes, porque él tiene un ejército de demonios y malicias y todo, que los manda a hacer la maldad. Está bien, pero no se le puede dar más poder que el que tiene el Señor. Tampoco podemos subestimarlo, o sea, quitarle y decir que no tiene autoridad, porque la tiene.
pero lo que Él no tiene es autoridad sobre nosotros los cristianos, sobre nosotros los que le servimos al Señor. En las próximas clases los hermanos van a ir al estudio de estas mencionadas iglesias, 7 iglesias, de las cuales se refiere Juan en este primer capítulo, ¿verdad?, del Apocalipsis. Y ustedes les invitamos para que ustedes no se lo pierdan el estudio. Tenemos muy buenos maestros aquí que cada uno de ellos va a ir aclarando sobre este libro. Yo he tenido en esta noche la bendición del Señor de poder traer esta introducción prácticamente del libro, sin ir a profundidades, pero por lo menos para que estemos claros que en muchas ocasiones la gente le tiene temor, le tiene un poquito de... porque es difícil, pero sin embargo es la palabra del Señor. Y si nosotros los cristianos clamamos al Señor y le pedimos al Señor que el propósito es para vivir una vida mejor en el Señor, el Santo Espíritu nos ilumina. Así que le exhortamos a todos ustedes, nuestros queridos hermanos, y aún hasta personas que tienen su Biblia y tal vez no asisten a una iglesia, pero que lean sin temor, que le digamos al Señor siempre que nos ayude, que nos dirija con su Santo Espíritu, para que podamos entender la Biblia, porque la palabra de Dios tiene una enseñanza para el hombre desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, que es el último libro, es el cierre de la Escritura, de los 66 libros que tiene la Escritura, y tenemos que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque en ese libro hay vida y hay bendición, hay unas grandes bendiciones. De hecho, en el cierre del libro dice que aquellos que lo honran, aquellos que creen en el Señor y que lo tienen en estima este libro, su nombre será escrito en el libro de la vida. También hay que tener cierto respeto sobre esta escritura, sobre la palabra del Señor, porque no se puede añadirle. Dice que lo que se le añada a esto, el nombre de la persona que añada a la escritura por su cuenta, van a serle añadidas las plagas de Egipto. Y sin embargo, Dios les bendiga mucho, hermano, Dios les guarde, amén. Los amamos en el Señor. Visite su iglesia, que usted vaya, y yo le invito a la iglesia a donde asistimos nosotros, la iglesia Puerta del Cielo, iglesia de Dios. Padre, gracias por darnos esta bendición de poder presentar tu palabra, Señor amado, que sea para bendición de muchos, que todos aquellos que hayan podido escuchar o que puedan escucharlo en el futuro, Señor, porque este sistema queda grabado, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío, ha sido para mí una bendición de poder traer la enseñanza en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esta hermosa lección de hoy. Queremos que sepan que la próxima semana vamos a tener la lección número 9, el mensaje de Cristo a las iglesias. Esperamos que esté con nosotros para que así Dios le hable y puedas llevarse una enseñanza hermosa acerca del libro de Apocalipsis. Dios le bendiga y hasta la próxima semana.